Recuerden que Bátimo está recuperando las reflexiones de Benjamin. ¿Por qué hay una actitud similar a la de Gadamer y a la de Heidegger de dialogar con la tradición? Eso lo hace muy heideggeriano también. Por eso no hay una actitud rupturista y de enojo con lo que lo precede, sino es una actitud hermenéutica, siempre es una actitud de diálogo. Por eso van a ver que dice, en la época de la reproductividad técnica, y ya sabemos que nos evoca Benjamin, la experiencia estética se aproxima a la percepción distraída. Y esto está en el ensayo de 1936 de Benjamin. Es otro tipo de percepción la que instala la tecnología. Es diferente a la contemplación, la percepción distraída. Ya no encuentra la obra de arte de cuyo concepto formaba parte el aura. Así lo marca Bátimo, pero vean que es un homenaje a Benjamin. Le está reconociendo esa distinción que hacía entre la obra de arte aurática y el cine o la fotografía, que requieren otro tipo de recepción. Instalan, más que requieren, instalan un nuevo tipo de recepción. Ya no se da, dice Bátimo, o aún no se da la experiencia del arte, porque la experiencia del arte, así entendida, supone los conceptos de la metafísica. Y eso ha quedado en el pasado. Ese deleite distraído se mueve entre significaciones diseminadas, dice Bátimo. El deleite distraído, en homenaje a Benjamin, es nuestra única posibilidad. Distraído porque cada nuevo estímulo provoca que la atención se fije en diferentes percepciones, es decir, que tengamos percepciones en base al bombardeo que recibimos, el bombardeo perceptivo, que Benjamin lo trabaja desde la ciudad, que le dicen, es imposible fijar la mirada en una sola cosa, porque un nuevo estímulo llama mi atención, y que Benjamin compara con la recepción del espectador de cine, que a través del montaje de escenas obliga a ese bombardeo perceptivo. Por allí va el deleite distraído. Por eso Bátimo lo toma y dice, nuestra única posibilidad es el deleite distraído. Se mueve entre una luz de ocaso y de declinación, se mueve entre significaciones diseminadas, dije. Ese deleite distraído no encuentra obras auráticas. Entonces, la contemplación ha quedado del lado de la metafísica que hemos perdido. Algo similar, dice Bátimo, a lo que sucede con la moral, que ya no encuentra valores totales. El bien y el mal, como términos enfáticos, ahora se han desarmado y son hechos micrológicos, diría Nietzsche. Justamente cuando Nietzsche habla del hombre del buen carácter, es el hombre libre de énfasis. Por eso, el bien y el mal como conceptos enfáticos son propios del pensamiento fuerte. Ahora se requiere un hombre de buen carácter, libre de énfasis. La relación, marca una relación Bátimo también con Heidegger, cuando dice la obra es exposición de un mundo. Acuérdense que la verdad se abre como aletheia y liga esa aletheia ligada a lo histórico y a lo social. Entonces Bátimo recupera esa idea y dice la obra es exposición de un mundo y producción de la tierra. Acuérdense que justamente la tierra es lo que está ligado a la materialidad, es lo que se retrae. Estos aspectos, dice Bátimo, son aspectos de la noción de lo que denomina Heidegger la puesta por obra o en obra de la verdad. Es la idea de levantar algo para mostrarlo.
La obra de arte entonces tiene una función de fundamento, pero también de constitución de líneas que definen un mundo histórico. ¿Ven? Toda la herencia heideggeriana, él la vuelve a exponer en este ensayo. En la obra de arte, dice Bátimo, pero podría haberlo dicho Heidegger, lo dice Heidegger, se revela la verdad de una época, aunque hay cierta herencia de Dilthey también ahí. La constitución de las líneas fundamentales de una existencia histórica. Por lo tanto, frente a esta situación de experiencia de ocaso del arte, porque ya no hay obras auráticas, frente al deleite distraído como experiencia fundamental, frente a la cultura masificada, la estética filosófica hoy, dirá Bátimo, debe captar en los varios fenómenos en que se ha visto la muerte del arte el anuncio de una época del ser, en la que el pensamiento se abra, no se cierre, se abra. Debe admitir el sentido no puramente negativo y deyectivo de la experiencia de lo estético en la época de la reproductibilidad de la obra y de la cultura masificada. Con lo cual, si en Benjamin veíamos cierta ambigüedad respecto de la reproductibilidad, aquí se ha quedado con el aspecto positivo enfatizado de Benjamin. Enfatiza el aspecto positivo que veía Benjamin en la reproductividad como una posibilidad también de democratizar el arte. Ahora bien, va a marcar que, esto lo dejo para después, que en la obra de arte actual lo que se nota es que su éxito va a depender de si puede hacer o no problemático su ámbito. ¿Qué significa eso? Significa que está considerando que la obra de arte actual tendrá éxito en la medida en que pueda cuestionarse su condición. ¿Su condición de qué? Me puede preguntar. ¿De obra de arte? Es cuando la literatura hace literatura hablando de literatura. Es decir, cuando el cine hace cine hablando del hacer cine. O cuando la pintura trabaja y problematiza la técnica misma, la pintura misma. O cuando la música también se cuestiona en su condición sonora. Y cuando empieza a trabajar el silencio, empieza a trabajar el ruido, empieza a trabajar los sonidos, y ese empieza a ser su tema. Quiere decir que cuando él dice la obra de arte actual, y estamos en la década del 80, está pensando en que tendrá éxito en la medida en que discuta su condición, lo haga de modo directo o de modo indirecto. ¿Y cuál sería ese modo directo o indirecto? No nos da muchos ejemplos, yo les voy a ofrecer ejemplos como para poder pensarlo de otra manera. Pero, por ejemplo, un recurso que sería un modo indirecto de discutir la condición artística sería, por ejemplo, vamos a poner ejemplo en literatura, pero puede ser en cine, lo voy a dar como literatura, cuando ironiza la literatura algún género literario. Se me ocurre como opción para darles alguna manifestación en la que esto sucede, si alguno de ustedes leyó las aventuras, los enigmas de Isidro Parodi, es un personaje que crearon Borges con Adolfo Bioy Casares. Ellos Bioy y Borges eran grandes lectores del género policial. Incluso dirigieron una serie que se llamó El Séptimo Círculo. Así que eran muy buenos lectores de policial. Y crean un personaje que está encerrado en una cárcel y resuelve enigmas en ese recinto tan limitado. De modo tal que los testigos tienen que ir a la cárcel
y dar testimonio a través de las rejas. En algún punto, por algo se llama de apellido Parodi, en algún punto parodian ese género policial clásico, el inglés, no el norteamericano, el inglés. Ayúdense con la figura de Sherlock Holmes, que es ese detective que resuelve enigmas en un lugar limitado. Es el detective que no se tiene que mover, el que se mueve, el que se pelea, el que se da trompadas, se alcoholiza. Es el detective del policial negro norteamericano. Esa serie negra norteamericana no es esa la que están parodiando. Están parodiando el inglés. Es Sherlock Holmes sentado en un sillón con su pipa y sentado y con el uso de la razón puede resolver los misterios y los enigmas y puede descubrir quién es el asesino. En esa ironización, por ejemplo, en los enigmas de Isidro Parodi, hay una ironización del género literario. ¿Cuándo se disfrutan más esos enigmas? Cuando uno ha sido lector de esa literatura policial tradicional inglesa. Si uno no conoce esa literatura, no puede leer la ironía y no lo disfruta. Es decir, que ese tipo de literatura precisa un lector con ciertas competencias para que pueda ver el diálogo, porque es un diálogo tácito entre este gaucho, Isidro Parodi, y un caballero como el Sherlock Holmes. Hay cierta simpatía. A veces las parodias son homenajes, a veces son burlas. No siempre la ironía es homenajera, a veces es una gran crítica. Es decir, que allí estaría cumpliendo con un recurso donde hace problemático el ámbito, porque en algún punto en esa literatura se está cuestionando el género. Casi que podría uno pensar, bueno, ¿está terminado ese género? ¿Está tan cerrado que ya solo da lugar a la ironía? ¿O puede renacer? Hay un cuestionamiento del género mismo como género. Así que hay una discusión literaria de estudiosos, digamos, y teóricos literarios que pueden pensar si un género está terminado o no, si está cerrado o no. La poética de la cita la nombra Bátimo como otro de los recursos posibles. Acá hay cita también encubierta, el ejemplo que di. Hay cita encubierta. Hay muchas opciones. Ustedes pueden buscar Yasumasa Muramura, creo que es si no, se los corrijo, si me equivoqué, lo corrijo en algún texto abajo del video. Pero van a ver que hace citas de cuadros famosos. Él encarna la Olimpia de Manet y la encarna en su figura. Él mismo, el artista, se vuelve protagonista de la pintura. Pero para disfrutarla, para ser un espectador, al menos para cumplir con la expectativa del pintor o del fotógrafo o del cineasta, tenemos que conocer la obra con la que está dialogando. Y allí aparece cita. A veces la cita es la obra total, a veces no. A veces la cita es marginal, es un elemento. Y el que es un lector avesado o el que tiene gran conocimiento de la historia del arte puede descubrir, como si a veces se llaman guiños. Son guiños, ¿no? Otra opción que da como recurso posible es la autorreferencialidad. El caso en que, por ejemplo, el cine hable del cine o la literatura hable de sí misma. Un caso que les puedo proponer para pensar es 8,5 de Fellini. 8,5 de Fellini, maravillosa película, encarnada por Marcello Mastroianni, encarna el papel del director de cine, habla del hacer cine. Es un film donde el protagonista es un director exitoso, muy exitoso, y que la sociedad espera su próximo éxito. Y se muestra cómo él
se siente presionado de volver a hacer otro éxito y no tiene la más mínima idea de qué hacer. No sabe qué hacer. Se le presentan actores que quieren trabajar con él, a lo que cueste todo, que le ofrecen todo, productores, y él tiene la angustia de que no sabe qué hacer y tiene todas las posibilidades y no se le ocurre qué hacer. Pero lo genial es que en ese no saber qué hacer se hace la película 8,5. Es decir, Fellini, en ese no saber qué hacer, con la expectativa de un éxito futuro que cumpla la expectativa de los éxitos con los que ya se conoce a ese director, resulta que termina siendo un éxito. Fellini mismo. Es una película que habla de hacer cine, y mientras muestra los problemas de la creatividad y no hace ninguna película porque ese director no firma ninguna, Marcello Mastroianni encarnando a ese director, resulta que hace una gran película. ¿Sí? Ahí estaríamos con la autorreferencialidad, pero se me ocurre que a ustedes se les van a ocurrir miles de ejemplos. ¿Sí? No me gusta decir ejemplos, miles de manifestaciones donde se da la autorreferencialidad. El uso de la fotografía como pura y simple duplicación sería otro recurso. Inmediatamente, creo, ¿en quién pensaríamos? En Andy Warhol. Andy Warhol, que es quien utiliza la reproductibilidad, pero no para reproducir un contenido específico y para democratizar el arte, sino que la utiliza para mostrar la reproductibilidad misma. ¿Hay una sola Marilyn aurática? Bueno, ¿cuántas quieren? ¿100? ¿80? ¿12? Puedo tener muchas Marilyn y el aura se ha desvanecido en esas Marilyn, pero puedo hacer más. La sensación de con Warhol es que hice esta cantidad, pero podría haber hecho menos, pero si quieren más puedo hacer más. Es decir, que lo que está ahí en primer plano es la fotografía, pero para mostrar la reproductibilidad. Por eso utiliza íconos de la cultura, a Mao, a Marilyn, por eso son íconos, porque son auráticos. Kennedy, Jacqueline, y te los reproduce, y la sensación es que es a demanda, que lo que está en primer plano no es Marilyn, sino que es la fotografía misma. Todos estos son hechos vinculados a la muerte del arte. Estos recursos, estas maniobras, estos modos, esta situación en la que el arte habla del arte y de su condición, lo hace problemático, lo homenajea, lo critica, es irónico. Todos esos, dice Bátimo, son hechos vinculados a la muerte del arte, es decir, que ocurren y suceden porque algo ha cambiado, porque estamos en la era de la muerte del arte. ¿Qué sería entonces la era de la muerte del arte? Es la idea de que las formas de exposición estética ya se resisten a los lugares tradicionales de exposición. Es decir, hay ciertos lugares tradicionales asignados a la experiencia estética que ahora han estallado. El museo, la biblioteca, el teatro, la galería de pintura, el libro, esos son los lugares tradicionales asignados a la experiencia estética. En la era de la muerte del arte, dice Bátimo, esos espacios estallan. Es decir, las posibilidades de tener una experiencia estética se multiplican. Él da el caso del body art, ¿sí? Ya no preciso un lienzo, puedo contar con mi cuerpo y exponer arte en mi cuerpo. El land art, es decir, el arte en la situación geográfica misma, montañas,
el pavimento mismo, ¿no? La tierra, no sé, estoy pensando en Kiarostami, ¿no? Fotografiando esas rutas, las rutas de Kiarostami, que dibujan como caligrafías en el terreno. El teatro callejero, por ejemplo, ya no precisa la plaza, no precisa el lugar tradicional. Toda acción teatral, por eso surgen nuevas expresiones, como la performance, surgen movimientos artísticos que combinan también expresiones. Estos eventos son post-vanguardia, pero están en relación con las vanguardias y con los movimientos de vanguardia históricas. Los movimientos de vanguardia históricas, y ahora sí, vamos acá, porque lo que va a marcar Bátimo es que frente a este panorama de muerte del arte, se dan tres aspectos de la muerte del arte, que él nos nombra: el arte como utopía, el arte como kitsch y el arte como silencio. Entonces, esto que vemos acá y que ha sucedido es posterior, algunas cuestiones todavía prevalecen, pero es posterior a este quiebre que se ha dado, la utopía con las vanguardias históricas, el fenómeno del kitsch con el gusto manipulado y estereotipado, y el silencio como suicidio o resistencia. A eso vamos ahora.